Para comenzar a jugar Batalla de Fe se reparten 7 cartas a cada jugador y el resto se coloca boca abajo, formando una pila para tomar. Los turnos avanzan a favor de las manecillas del reloj. Las cartas no se deben mostrar, pero en esta ocasión las voltearemos para poder explicar las reglas. En cada turno se debe colocar una carta boca arriba junto a la pila de tomar. El objetivo es colocar todas las cartas haciéndolas coincidir, tanto por color como por el grupo al que pertenecen. Si no tiene una carta válida, debe tomar una de la pila y ceder el turno. Para entender mejor las reglas, veamos un ejemplo. Suponiendo que el primer jugador comienza con una carta amarilla, el segundo jugador puede colocar una de sus 2 cartas amarillas o también una carta roja, las amarillas porque coinciden en color y la roja porque coincide con el mismo grupo, los patriarcas. Vamos a colocar la roja y pasa el turno al tercer jugador, el cual puede colocar otra carta roja pues coincide en color. Así continúa el juego con el cuarto jugador, quien puede colocar una de sus 2 cartas rojas por el color o también una carta azul, pues coincide con el grupo de los discípulos. Vamos a colocar la carta azul. El siguiente jugador puede colocar 3 cartas azules al mismo tiempo, ya que están relacionadas entre sí al representar a Grecia. Esto también pudiera ocurrir con las 3 cartas que representan a Babilonia, a los medo-persas o al Imperio Romano. Luego le toca al próximo. Este jugador, al no tener una carta válida, ni azul, ni del mismo grupo, tiene que tomar una de la pila y pasar el turno. El siguiente jugador tampoco tiene carta azul, ni del mismo grupo, pero tiene una carta del grupo Mesías. Esta carta, al igual que las otras 3 de su grupo, se puede colocar sin importar el color ni el grupo. Colocaremos la carta del grupo Mesías. El próximo jugador tiene 2 cartas amarillas, pero solo una de las 2 puede ser colocada, pues solo las cartas que tengan corazón blanco pueden ir sobre el grupo Mesías. En este caso, colocamos la carta amarilla con corazón blanco. El siguiente jugador puede colocar una carta de color rojo, pues pertenece al mismo grupo de la carta amarilla. Sacerdotes, y nos vamos al siguiente jugador. El que sigue juega una carta de color rojo. El próximo, al no tener carta válida, toma de la pila. El que sigue coloca cualquiera de sus 2 cartas rojas. El próximo juega una de color verde, pues pertenece al grupo de los reyes. El siguiente jugador coloca cualquiera de sus 3 cartas verdes. El próximo hace lo mismo, coloca cualquiera de sus 3 cartas verdes, y el que sigue coloca su última carta verde. Finalmente, el último jugador coloca una carta amarilla porque pertenece al mismo grupo de la verde, el grupo discípulos, y al ser su última carta, gana el juego. El juego se pone más interesante cuando incorporamos las cartas de acción. Estas tienen funciones especiales y se colocan una sobre otra al lado de la pila de descarte, en cada turno o cuando su función lo indique. Deben usarse con estrategia para sacarles el mayor provecho. Veamos cómo funcionan. Si el primer jugador juega la carta de acción Vigilia Poderosa, esto le permitirá colocar cualquier carta, sin importar el color ni el grupo. Si el segundo jugador juega Doble Unción, podrá jugar 2 veces en el mismo turno. En este caso, colocaremos 2 cartas rojas. Si el tercer jugador coloca la Coraza de Justicia, podrá jugar todas las cartas que tenga del mismo color de la que está en la mesa, que serían todas las rojas. Si el cuarto jugador coloca la carta Nuevo Nacimiento, esto le permitirá jugar 3 veces. Primero, juega una carta verde por coincidir en el grupo. Segundo, juega la carta de acción Guerra Espiritual, obligando al próximo jugador a tomar 3 cartas de la pila. Y por último, juega Ayuno y Oración, que bloquea el turno del siguiente participante. Si el siguiente jugador lanza la carta de acción Evangelismo, obliga a todos los oponentes a tomar 2 cartas. Pero si en ese momento el tercer jugador responde con la Espada de Doble Filo, el efecto regresa a su agresor, por lo que ahora el atacante deberá tomar las 2 cartas. Si el turno pasa al siguiente y juega Fruto del Espíritu, le exige al próximo jugador qué color de carta debe colocar y en caso que no tenga, debe tomar una carta de la pila. En este caso, se le pide colocar una carta de color amarillo y pasa el turno al próximo jugador. Si este juega la carta de acción Unidos en Espíritu,
Los oponentes deberán quitarles una carta a ciegas e incorporarla a su mazo. Y continúa el juego con el siguiente. Si este jugador coloca la carta de acción Espíritu de Profecía, esto le permitirá ver las cartas del siguiente jugador. Luego avanzamos al siguiente jugador. Si este coloca la carta de acción Gracia Redentora, esto le permitirá ver las 3 primeras cartas superiores de la pila y tomar una si desea. Después se baraja la pila. Y pasamos al próximo jugador. Si se juega la carta de acción Los Mandamientos, el jugador con menos cartas debe tomar 10 de la pila. Pero si ese jugador tiene la carta Escudo de la Fe, anulará cualquier efecto adverso y pasamos al próximo jugador. Si este coloca la carta de acción Fruto de la Vid, puede colocar 2 cartas al mismo tiempo, siempre que coincidan con el color o el grupo de la que está en la mesa. En este caso se puede colocar la carta amarilla y luego la azul porque coinciden con el mismo grupo. Ciudades de Perdición. Si el siguiente decide jugar la Sana Doctrina, esto le permitirá colocar una carta con corazón blanco sobre una que tenga corazón negro, sin importar el color ni el grupo. El próximo, al no tener jugada, toma de la pila. El siguiente juega la carta de acción Resurrección, lo que le permite recuperar una carta de acción, la que prefiera de las que ya fueron jugadas, y llevarla de vuelta a su mano. El próximo coloca el Yelmo de la Salvación, exigiendo al siguiente jugador tomar una carta a ciegas de su mano y ponerla en la mesa. Si el siguiente jugador lanza la carta de acción Milagro Creativo, los oponentes deben duplicar sus cartas, es decir, si a un jugador le queda una, toma otra. Si a otro le quedan 2, toma 2. Pero si el afectado tiene la Espada de Doble Filo, el efecto rebota, obligando al atacante original a duplicar su mano. El próximo coloca 2 cartas rojas al mismo tiempo por estar relacionadas con el Imperio Medo-Persa. El siguiente coloca otra carta roja, en este caso el Rey David. El próximo lanza una verde por coincidir con el grupo de los reyes. Si el siguiente jugador lanza la carta de acción Alabanza Celestial, se invierte automáticamente el sentido del juego, devolviendo el turno al jugador anterior. Este aprovecha y coloca su última carta, que pertenece al grupo del Mesías. Como estas cartas van sobre cualquiera, se queda sin cartas y gana la partida. Todas estas instrucciones aparecen detalladas en la carta, que incluye las reglas del juego y la explicación de todas las funciones de las cartas de acción.